Se vive, lo decíamos, el séptimo día de tregua entre Israel y Hamás y siguen las liberaciones. Minutos antes de que expirara, de hecho, una tregua temporal, el ejército israelí confirmó que se había extendido por un día más. Hasta ahora, los rehenes están siendo liberados desde diferentes lugares y en diferentes momentos. Este jueves, 2 mujeres israelíes, de hecho, fueron liberadas. Vamos a hacer contacto para repasar lo que está sucediendo con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, desde Jerusalén, como siempre, con más detalle. José, bienvenido nuevamente. Hola Nacho, buenas tardes. Continúa esa ruleta terrorista cruel de Hamás, en la cual cada día va anunciando cuál va a ser la decena aproximadamente de rehenes que va a liberar al día siguiente. Entonces todo esto lleva a una realidad imposible de las familias de estos rehenes que imploran poder recibir a los suyos de regreso a casa. Hasta ahora hemos visto que en los 7 días que ha habido de liberaciones son cerca de 100 los israelíes y también trabajadores de otros países que han recuperado la libertad, pero todavía se habla de unos 140 rehenes que continúan en el interior de Gaza, o sea, la gran mayoría todavía permanecen cautivos. Y esto cuando vemos que se desconoce hasta cuándo van a continuar estas liberaciones, si se van a interrumpir. Vimos ya hace unas horas cómo el movimiento Hamás decía no tener a esa decena de rehenes para liberar, y entonces se estuvo a punto de que se declarara el fin de la tregua, de que Israel entonces ya reanudara la guerra, la ofensiva militar terrestre en el interior de Gaza. También Hamás de su parte reanudar sus ataques, y todo esto cuando vemos que fue solamente unos minutos antes de que se cumpliera el plazo que finalmente se pudo llegar a un acuerdo. Entonces estamos hablando ahora de que la jornada de hoy se consiguió prolongar la tregua. Se está a la espera de ver qué va a ocurrir el viernes, y esto cuando Dani Danon, un diputado del partido de Benjamin Netanyahu, el Likud, que fue también representante de su país en las Naciones Unidas, ha asegurado a CNN que ellos están dispuestos ahora a negociar cuáles pueden ser las nuevas condiciones para que sigan las liberaciones, ya que hasta ahora Israel se ha centrado en permitir que termine el cautiverio de mujeres, niños, madres y también ancianas. Y ahora querrían empezar también a ver si se puede conseguir la liberación de los hombres, sobre todo. Y esto puede llevar a que el movimiento Hamás exija condiciones distintas, sobre todo, por ejemplo, si se trata de soldados. Pero en cualquier caso se trata de una situación espeluznante. Vemos, eso sí, que aquellos que son liberados llevan a verdaderos momentos de euforia en las familias que por fin pueden volver a abrazar a sus seres queridos. Lo hemos visto ya durante la pasada semana, día tras día, que se han repetido estas imágenes memorables de estas familias que por fin se ven de nuevo juntas. Ahora acabamos de ver a Mia Shem, una jovencita de 21 años que fue la primera que apareció después de la masacre del 7 de octubre. Fue la primera que apareció en un video de Hamás. Estaba herida en un hospital con heridas importantes en uno de sus brazos, pero ahora por fin pudo regresar a casa. Todo esto en un proceso que espera el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se pueda prolongar todavía por varios días. Blinken se encuentra por tercera vez desde el comienzo de la guerra en Israel. Quiere, por un lado,
el prolongar esta tregua todo lo que sea posible para conseguir más liberaciones de rehenes, para conseguir más ayuda humanitaria. Y también dicen en Israel, está hablando con el primer ministro Benjamin Netanyahu cómo sería la segunda fase de la guerra en el interior de Gaza, de la ofensiva militar terrestre del ejército israelí, donde vemos que Benjamin Netanyahu asegura que en el momento que terminen ya las liberaciones de rehenes diarias va a reanudarse con fuerza la guerra, o sea, esta ofensiva militar. Nacho. José, hacíamos referencia en la primera hora que veníamos siguiendo en esta pantalla, en este programa, particularmente en el lugar donde transmitimos en la República Argentina, que está pasando alrededor de la familia Vivas. Dieron a conocer nuevas imágenes de Hamás que involucran justamente a esa familia. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, ayer Hamás informó algo que en Israel todavía dicen no tener ninguna prueba de que sea verdad, que el bebé de ya 10 meses, Kfir Vivas, también su hermanito Ariel Vivas de 4 años y la madre Shiri, quien es de origen argentino y peruano, ellos fallecieron, murieron, dicen que en un bombardeo israelí. Ya en el pasado hubo casos en los cuales las milicias terroristas anunciaron la muerte de algún rehén que luego apareció que estaba vivo. En fin, la credibilidad no es precisamente el tema principal en estos movimientos. Lo que sí es que ahora acaban de publicar un video de Yarden Vivas, el padre de los 2 niñitos, el esposo de Shiri, donde él realmente muestra su desesperación. Aparentemente Hamás le informó sobre la muerte de sus 3 seres más queridos probablemente, y es un hombre desesperado, pero se trata de un video que persigue conseguir terrorismo psicológico, y esto es algo fundamental cuando vemos el sufrimiento indescriptible de este hombre en una situación como esta. Nacho. Bien. Vamos a realmente ir desarrollando esta cuestión que realmente pone la piel de gallina, no lo puedo decir de otra manera. Agrego, José, ¿qué nos podés contar de un ataque armado a pocos kilómetros realmente donde estás, allí en Jerusalén? Sí, a unos cientos de metros de aquí, en la salida de Jerusalén a Tel Aviv, es que a primera hora de la mañana 2 terroristas salieron de un vehículo con armas automáticas. Uno de ellos tenía un rifle M16, el otro tenía una pistola, y comenzaron a disparar en una parada de autobús a los presentes, a civiles. Entonces, como consecuencia de esto, una jovencita de 24 años perdió la vida, también otras 2 personas, hay 6 más que están heridas, y esto cuando el movimiento Hamás se responsabilizó de esta acción y llamó a sus miembros a realizar ataques en ciudades, en pueblos israelíes, algo que llevó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a asegurar que, a pesar de lo que está sucediendo en Gaza, Hamás sigue siendo un movimiento terrorista, y lo vuelve a mostrar con toda la fuerza hoy. The moment a mother finally sees her daughter for the first time after 8 years in an Israeli prison. The relief, the anguish, the utter joy. Melek Salman was part of the first wave of hostage prisoner exchange between Israel and Hamas. It was painful because I was leaving the sisters I made inside prison, and I feel like my freedom was paid for with the blood of the 14,000 Gazans killed. Melek, then 16, was charged with an attempted stabbing of Israelis.
Israeli authorities say no one was injured, and yet she was convicted of attempted murder and sentenced to 10 years. When her family appealed, it came down to 9. Melek served almost 8 of those years, spending the remainder of her teenage years behind bars. Her family maintains her innocence. Fatina, Melek's mother, had dreamed of this day for years, to embrace her daughter, to share that joy with her community. She says this was denied. The Israeli authorities were with us from 2 p.m. They surrounded the house and ripped down the decorations of any display of celebration. They stole the joy of my daughter's release. To be released doesn't mean you are fully free. Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir, who was himself found guilty in 2007 before he was a minister of incitement to racism against Arabs and supporting a terror organization, Ben-Gvir instructed Israeli forces to use an iron fist, preventing Palestinians from celebrating the release of their loved ones, saying the prisoners were terrorists. Expressions of joy are support for terrorism. Celebrations of victory give strength to those same human scum, those Nazis. The policy here is very, very, very clear. Not to allow these expressions of joy, and resolutely strive to make contact and stop any support for these Nazis. Another night, another scene of Israeli forces removing well-wishers and journalists at the home of a released Palestinian prisoner, taking a heavy-handed approach as ordered by their national security minister. In Bethlehem, in the occupied West Bank, they were able to defy Ben-Gvir, celebrating the release of Fatma Shaheen and others from the city. Fatma left her home walking and returned almost 7 months later with life-changing injuries. Shot by Israeli soldiers and accused of attempted murder. They accused me of carrying out a stabbing. It's not true. They opened fire on me. I was hit in the spine with 2 bullets. 2 vertebrae were damaged. They replaced them with titanium. I cannot feel my legs or stand up. They also removed 5 centimeters from my liver and 1 kidney. For months, Fatma's family say they were denied access, even as her detention stretched on. It was forbidden for my relatives to visit me, or even the lawyers. I was not allowed to make any calls. Israel says Fatma attempted murder, and yet she was only detained, not charged. She didn't go to trial. She wasn't given any opportunity to defend herself. And this is a story we keep hearing again and again from released prisoners, that they aren't given due process, and yet this crime exists alongside their names. The Israeli Prison Service responded to these allegations, saying national security prisoners who were released from the Israeli prison during the past 2 days were serving time for serious crimes, such as attempted murder, assault, and throwing explosives. All prisoners in IPS custody are held according to the law. That's not true. CNN broke down the numbers in a list of 300 Palestinian prisoners identified by Israel as eligible for release. 80% are listed as just detained, which means they have not been formally sentenced. Israel operates 2 systems of law in the occupied territories: Palestinians under the military, Israelis under civil law, creating a low bar for the arrest of increasing numbers of Palestinians. And as Israeli hardliners like Ben-Gvir and others in this far-right government seek to characterize every Palestinian as a terrorist, that number is rising every day. Naam al-Bagher, CNN, Jerusalem. Do any of you think that President Biden is not doing enough? That he needs to be doing more? It's okay if you feel that way. If I had a loved one in captivity, I probably would think that nobody's doing enough. We have heard President Biden expressing the hostages as top priority. But we're still sitting here 54 days later with 8 of us, 8 families, still waiting for the loved ones. I think Biden administration, they do more than enough since the first day. But the math shouldn't fool us, which means if every day 10 people being released, it doesn't mean necessarily that 2 weeks from now
the remaining 140-something hostages will be out. So that's the main concern. You talked about how you don't think that you're getting enough support from the world. And I'm sure you know that one of the reasons that is, and there are probably many reasons, but one of the reasons that is because many people in the world think that the IDF's response has killed too many innocent Palestinians. The IDF says they're going after Hamas, and Hamas embeds with the population. And they're not trying to kill civilians. But Hamas goes where the population is. And that's the reason. Do you think that the IDF should be focusing more, not just the IDF, that Netanyahu should be focusing more on the hostages, getting them out, saving them, and the time for going after Hamas should come later? At the beginning of the conflict, I think the Israeli government was more focused on going after Hamas. I think the fact that the families have come together, we each feel collectively that we have 240 new family members. And I think the success of the families being together and being able to unite around the hostage issue and getting the people of Israel behind us has changed the perception of the government of Israel. The hostages have been 54 days somewhere in the dark in Gaza. It is an immediate need. The immediacy of getting these hostages out, a young man like Hirsch, who had his arm blown off, he doesn't have days to wait. Yeah. And so little people, big people, mothers, brothers, young women who we know are not being treated well in Gaza, they need to get out. Yeah. And so when we talk about it, none of us are talking about this politically. We're talking about it as a human crisis. Yeah. And so for me, the issue of how do we finish with the work of Hamas and getting rid of them, let's put it aside for a second. And let's just focus on getting these 150 folks, people, our family, our relatives out and getting them safe. That should be everyone's priority right now. Estamos hablando de lo que ocurre en estos tiempos, en este 2023, que es una situación pues absolutamente estrujante. Ya hay demasiada información que nos habla precisamente de situaciones pues tan graves como las que hablaremos en este programa con alguien que es una figura muy importante a nivel internacional, que es Luis Moreno Ocampo. Luis fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Luis tiene un análisis precisamente de lo que está ocurriendo en Medio Oriente en estos tiempos y le aprecio mucho que esté aquí para conversar. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí. No, para mí es muy interesante porque es muy frustrante para mí ver lo que está pasando hoy. Yo cuando era fiscal de la Corte Penal Internacional por 3 años estuve involucrado en el tema Israel-Palestina y luego ya como profesor me invitó la Universidad Hebrea a dar cursos. Los palestinos dejaron de venir a los cursos, entonces yo también acepté una invitación de la Universidad Palestina que se llama Al-Quds en Jerusalén y daba cursos en los dos lados. Así que yo por 5 años estuve muy metido en discutir lo que estaba pasando ahí. Tengo amigos israelíes que están muy desesperados y palestinos están muy desesperados, así que para mí es muy frustrante. Le agradezco esta oportunidad de conversar un poco el tema, cómo desde América Latina podemos ayudar. Este es un tema para mí importante. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Por lo pronto usted está ayudando con el análisis duro y directo al respecto, porque he seguido declaraciones suyas en algunos medios a nivel internacional y veo que usted dice que la propia Corte Penal Internacional, esta Corte Penal Internacional podría investigar lo que sucede en la Franja de Gaza, podría investigar la conducta de las partes, digamos, la actuación de las partes ya directamente como crímenes contra la humanidad. Luis, en eso está usted. Bueno, esto es así. Desde el año 2021, la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación. Los jueces han aceptado que el territorio que se puede investigar crímenes es Gaza, lo que se llama Cisjordania y el este de Jerusalén. Y hace 2 semanas, el actual fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, fue a Egipto, estuvo en el borde con Gaza y explicó claramente que él podía investigar tanto los crímenes cometidos por Hamas como los crímenes cometidos por Israel en Gaza o en Cisjordania
y que él iba a conducirse imparcialmente. Así que una cosa nueva que está pasando, que no pasó nunca antes, es que los palestinos van a tener acceso a un sistema de justicia. Tú sabes que legalmente los jueces palestinos no pueden investigar a ciudadanos israelíes. Así que Israel, en cambio, sí puede investigar a los palestinos. Y los jueces israelitas pueden investigar los crímenes de Hamas, pero no hay, salvo la Corte Penal Internacional, no hay ninguna autoridad judicial que pueda investigar lo que ocurre en Gaza hoy, o lo que ocurre en Cisjordania hoy. Y entonces, eso es la novedad. ¿Cómo este recurso, cómo sirve para prevenir los crímenes? Es un tema a discutir. Justamente, me parece que no alcanza con jueces y fiscales. Necesitamos que los estados que están comprometidos a prevenir genocidio realmente pongan más esfuerzos. Un momento, Luis usó la palabra ayudar, cómo desde los países se puede ayudar. Retomo el hilo. ¿En qué está pensando cuando usa la palabra ayudar? Bueno, una primera cosa es definir bien lo que está pasando. Legalmente, lo que hizo Hamas en el 7 de octubre es claramente un crimen de guerra porque atacó civiles, pero también es un crimen de lesa humanidad porque es un ataque masivo y sistemático a la población civil. Es un crimen de guerra porque tomó rehenes, y es un crimen de guerra y crimen de lesa humanidad porque también violó mujeres. Todo esto es muy claro, pero también me parece que hay que decir que puede ser un genocidio, porque Hamas tiene intenciones de destruir a los israelitas, y eso es atacar a un grupo étnico. Ahora, del otro lado, Israel, la respuesta de Israel, también incluye áreas que deben ser investigadas, porque cada bombardeo genera discusiones. ¿Por qué bombardearon un hospital? ¿Por qué bombardearon acá? Y eso requiere mucho más detalle de investigación. Pero hay una cosa muy clara, muy brutal, que yo discutí con mis amigos israelitas y están de acuerdo, y es el bloqueo de Gaza, el bloqueo del agua y de la gasolina a Gaza. Eso en sí mismo es un crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad, y también creo que hay bases razonables para pensar que es un genocidio. Y entonces, es muy importante esto que yo acabo de decir, el estándar de evidencia. No estamos hablando de un juicio penal con prueba más allá de toda duda. Estamos hablando de cómo empezar una investigación. Y lo que hay son el estándar de investigación es bases razonables para pensar. Y hay bases razonables para pensar que tanto Hamas cometió un genocidio en Israel como que el bloqueo de Gaza es un genocidio. Hay declaraciones de ministros y de autoridades israelitas que son muy indicativas de que creen que el enemigo no es Hamas, el enemigo son los palestinos en general. Y entonces este bloqueo puede ser considerado un genocidio. ¿Por qué es importante que sea un genocidio? Porque el genocidio, no hay un tratado sobre el crimen de lesa humanidad. La Convención de Ginebra, que define los crímenes de guerra, no exige prevenir. En cambio, la Convención de Genocidio sí le exige a los 153 estados partes que prevengan el crimen. Y acá es donde pueden intervenir mucho los países de la región, empezando a hablar de genocidio y la obligación de prevenir, y que el Consejo de Seguridad ordene que se suspenda todo tipo el bloqueo del agua y la gasolina para la gente de Gaza. Y además discutir las demás acciones. Pero esto es muy clarísimo y creo que sería el foco del análisis para mí.